Ahora sí. Y ahora sí les damos la bienvenida. Bienvenidos a la Casa de Memoria José Domingo Cañas. Estamos acá en el marco del conversatorio que estamos realizando en conjunto con la exposición que tiene acá Casa de Caros. Y hoy nos toca hablar sobre todo lo que significa el registro de la historia y la construcción de memorias a través de las fotografías. Todos sabemos que la abrumadora cantidad de imágenes de las que hemos sido testigos desde el 18 de octubre en adelante, que nos hace pensar en esa relación interactiva entre lo que vemos y cómo estas imágenes serán representadas a la posterioridad. El sentido común podría suponer que ver sería una práctica innata para todos nosotros y nosotros, pero ver bien con una mirada histórica también requiere de un esfuerzo mayor para que sea parte de una memoria, pues la percepción social va más allá del fenómeno para encontrar una situación que permanezca en el tiempo. Podríamos decir también que una fotografía logra ser parte de un documento histórico y en procesos de revueltas ayudan a ilustrar parte de la memoria colectiva de un país, ya que nosotros al ver una fotografía somos testigos de un momento que es congelado en un contexto específico, que captura la realidad de ese momento y que ayudaría también a historiadores a mantener viva la memoria de un país. Registrando la historia y construyendo memorias, una aproximación a partir de la experiencia de ser fotógrafa e historiador en torno a la revuelta social de octubre del 2019. Este es el conversatorio que nos reúne hoy, y hoy día nos reúne acá con Paulina Acevedo Arenas, quien es educadora popular, es integrante de la Comisión de Educación de la Casa Memoria José Domingo Cañas, es fotógrafa y parte del medio informativo Quintuno, de Densa Independiente. Paulina considera la fotografía como un medio de denuncia, pero también una herramienta para construir memorias colectivas de las resistencias y las luchas de un pueblo. También nos acompaña Máximo Quitral Rojas, historiador y politólogo, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y actualmente tiene su Fondesit de iniciación sobre historia política entre Chile y Bolivia en 1962-1975. Máximo ha tenido participación en varios programas nacionales e internacionales para analizar diversos hechos políticos y sociales. Vamos a desarrollar esta conversación, la idea que sea una conversación que no sea de historiador, fotógrafo, historiador, sino que todos también podamos participar y también la gente que está ahí conectada también en las redes sociales puede realizar preguntas, puede hacer como sus intervenciones, si es que no está de acuerdo con algo que digan nuestros invitados, también pueden hacerlo, también pueden dar su palabra. Y vamos a partir con lo siguiente. ¿Cuál es la importancia que tiene un registro audiovisual para las memorias y la relación con la historia del pasado y del presente? No sé quién de ustedes quiere partir. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Hola, mi nombre es Paulina Acevedo. Solo agregar a lo que dijo Julio en mi presentación, y no quiero dejarlo pasar, que soy parte del colectivo Jardín de la Resistencia, que me parece súper importante mencionarlo porque también tiene que ver con la historia que se inició en octubre del 2019. La importancia de la relación, ¿cierto?, de la fotografía con la historia, esa es la yo lo dije un poco en la presentación, para mí es súper relevante fotografiar, pero además decidir qué fotografiar, porque si una ve, y es cosa de ver la fotografía que aquí también está por espacio de Caros, cada fotógrafo y cada fotógrafa pone su mirada en lo que quiere mostrar, y yo en eso soy jodidamente pesada y sí la pongo, absolutamente. Yo decido qué quiero mostrar, en qué espacio y momento que quiero mostrar, pero además hago la relación entre pasado y presente, y básicamente con la violación de derechos humanos que ha transcurrido en la historia reciente de nuestro país, iniciada la dictadura con el golpe de Estado en el 73 y lo que pasó en el estallido acá en el 2019. Para mí es vital en la fotografía que aparezca la violación de derechos humanos de los agentes del Estado, porque además la impunidad se ha arrastrado y los mismos violadores de derechos humanos del pasado son
los violadores del presente. Entonces, a mí en la fotografía eso es absolutamente relevante, que quede plasmado, ¿no? Más allá de las resistencias y de las luchas de un pueblo, que a mí me encanta mencionarlo, para mí es súper relevante cómo el Estado sigue violando los derechos humanos, lo hizo en el pasado y lo está haciendo en el presente, y así como vamos, lamentablemente con este nivel de impunidad en este país, posiblemente también lo hagan en un futuro. ¿De acuerdo a lo mismo? Sí, sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que se me formuló en un espacio que tiene bastante memoria histórica, ¿ya? Justamente relacionado con lo que se está hablando en esta oportunidad y lo que comenta Paulina también, que me parece que es bien significativo. Bueno, particularmente yo tengo una relación bien cercana con el registro visual, audiovisual. Creo que es un recurso fundamental para la construcción de una memoria histórica, sobre todo también entendiendo los momentos que estamos viviendo, ¿ya? Donde hay mucho de visual y que a veces eso genera un impacto mucho mayor o puede incluso complementar el discurso, el relato que se hace sobre fenómenos en específico. Particularmente yo me tomé la patudez de colocar mi libro ahí sobre los estudiantes porque yo le comentaba a Ignacio que en el momento en que defendía mi tesis doctoral, en noviembre del 2019, había una pantalla y estaban registrándose las movilizaciones. Por tanto, este libro adquiere una relevancia de un contexto histórico importante. Y dejé de lado una serie de imágenes que me fueron donadas de aquellos manifestantes que en alguna ocasión estuvieron en las calles y graficaron ese momento histórico con su propio lente. Cosa que me llamó profundamente la atención. Además lo complementé con fotografías que los medios oficiales registraron en los diarios de aquella época. Estoy hablando 2001, 2006, 2011. Llegué hasta el 2018 y si hubiese sabido que estaba en el 2019 probablemente lo habría incorporado. Pero es una nueva hoja de una historia que hay que seguir escribiendo. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con las imágenes? Y claro, un libro con un contexto histórico y con una carga de emocionalidad a partir de los lentes de los distintos creadores y creadoras habría sido muy interesante. Porque aquí nosotros estamos viendo el 2019, pero en lo que yo estaba revisando miraba 2001. Y como que la historia de nuestro país está detenida, porque son los mismos temas, son las mismas discusiones y son los mismos actores. Con la diferencia que la revuelta del 2019 tuvo un actuar del Estado mucho más punitivo que anteriormente. Ha estado ese actuar del Estado punitivo, pero en esta oportunidad fue mucho mayor. Y recuerdo que, bueno, surgieron una serie de cuentas de Instagram y de Twitter donde estos registros audiovisuales no solo servían para visibilizar la violencia del aparato represivo, sino que también para mantener vigente lo que estaba ocurriendo. Prácticamente no había que olvidarse de lo que estaba pasando en aquella oportunidad. Entonces yo me saco el sombrero a aquellas personas esos creadores que no solo en el terreno mismo, sino que también se dan el trabajo de mantener una memoria histórica que uno podría decir memoria histórica visual, y todo el material que ha surgido en aquella oportunidad yo creo que se constituye un elemento histórico clave. Para cerrar esta pequeña intervención, cuando yo presentaba y defendía los movimientos sociales en esta tesis, los profesores en aquella oportunidad estaban muy sorprendidos por lo que pasaba en Chile. Yo hice mi estudio doctoral en Buenos Aires y por tanto la protección de los derechos humanos en Argentina es muy distinto a lo que ha pasado en Chile y por tanto es incomprensible lo que está ocurriendo. Y además tenían una imagen de Chile muy distinta y con lo que ocurrió en 2019 esa imagen se fue quebrando. Yo creo que eso también ha sido muy importante
no solo en la construcción del relato, sino cómo se graficó, cómo se mostró internacionalmente y localmente lo que ocurrió en el 2019. Yo creo que hay un antes y después, a partir del 2019, y que ha estado muy apoyado precisamente por lo visual. Y de acuerdo a eso, la fotógrafa, en este caso Paulina, está siempre en el lugar de los hechos, fotógrafa. Sí. Colocamos su cuerpo, está dentro de una situación, un contexto de violencia. Desde tu parte, de tu punto de vista, ¿cómo se aproxima la historiografía con la labor de quien realiza el registro, finalmente? Es una interesante pregunta. A ver si coincido con mi visión con lo que tiene Paulina. Como yo les comentaba, este libro tiene mucha conexión con el 2019. Este libro habla sobre los movimientos sociales en Chile. Y si el movimiento estudiantil podía en su oportunidad ser denominado movimiento social o solo movimiento estudiantil. Y ahí ocurre un fenómeno bien curioso para los que estamos en la historia, o la sociología, la ciencia política, que somos medio absorbidos por nuestro objeto de estudio. Es decir, que cuesta de alguna manera tomar cierta distancia del movimiento. Ahora yo intenté romper esa mirada. Entonces, para mí el movimiento social, mi objeto de estudio estaba vivo en aquella oportunidad. No lo veía desde la teoría solamente, lo estaba viendo ahí, in situ. Cuando estaban ahí el movimiento social enfrentándose al Estado, que era Piñera en el fondo, que era la derecha, en fin, que era la élite política, que era el sistema. Entonces sabía que yo tenía que tener cierto resguardo en términos de romper la objetividad del análisis. Me costaba, porque el compromiso social a veces como que a uno lo empuja a generar una especie de compromiso mayor con el objeto de estudio. Ahora, traté de resguardarme en el sentido de que la caja teórica me impidiera salir de mi objetividad. Pero la verdad las cosas fue muy difícil. Fue muy difícil. Porque la carga de compromiso yo tenía que limitarla, porque en el fondo no es lo mismo escribir sobre un movimiento social de los 50 que estar viviendo y compartiendo con el mismo movimiento social de aquella oportunidad. Que era un movimiento, la verdad, que era consecuencia de distintos movimientos que en Chile habían ocurrido, y específicamente el movimiento estudiantil. Entonces, eso me provocó ciertas contradicciones internas. Porque claro, en el caso de Paulina, la violencia del Estado la podía graficar en su oportunidad. Yo la tenía que guardar en mi mente. Más allá de las fotografías que yo podía tener, pero yo no soy fotógrafo. Trataba de cruzar un poco la línea para instalarme en otra disciplina, sin mi conocimiento, sin ningún tipo de expertise en la fotografía. Era un investigador que estaba en Plaza de la Dignidad observando cómo se movía el movimiento social, y que en algún momento de mi trabajo tendré que explicar eso que yo vi, no que me contaron, sino que lo vi. Apoyado evidentemente por una serie de otros insumos. Pero todavía tengo recuerdo. Ahora lo interesante de todo es que uno cuenta con redes sociales, y yo las redes sociales las utilizaba para ir guardando fotografías, archivos, videos, que después me permiten a mí volver a reconstruir una historia a partir del aporte también, no solo de la literatura, sino que de los creadores visuales, que también vivieron en carne propia un proceso que posiblemente lo leímos, pero ahora, en mi caso, lo estábamos viviendo. Sí, yo quisiera agregar, estando súper de acuerdo, ¿no? Sí, eso es importante. No podemos no estar de acuerdo cuando se dicen ciertas cosas reales, ¿no? Nunca tan jodido. Pero sí, yo rescato esto de planteas de la pregunta, del poner el cuerpo, en el caso del fotógrafa o la fotógrafa, ¿no? Que somos varios, en la calle.
yo soy una de varios, y hay que decir, y con todo orgullo, que un grupo importante de gente consciente, fotógrafos, fotógrafas, siguen en la calle. Lo que me parece notable, porque los movimientos sociales decaen, ¿cierto? Pero hay gente que pone conciencia también en lo que está haciendo y además un compromiso personal, que es lo que a mí me pasa especialmente. Porque yo comparto, nosotros retratamos también un tiempo y el espacio, ¿cierto?, lo que está pasando, pero también vivimos en carne propia esa represión y viviendo situaciones además a ratos bastante complejas, no siendo protagonistas, porque yo creo que los fotógrafos y las fotógrafas no somos protagonistas de los movimientos sociales, o yo por lo menos lo planteo así, ese es mi pensar. No somos los protagonistas, hay muchos que una vez me dijeron somos primera línea, y yo dije, oh no, creo que el ego nos subió un poquito. No somos primera línea, yo no me considero primera línea, sino que soy una observadora, ¿no?, de lo que está pasando, y mi aporte ahí a la historia es retratar bajo mi mirada, bajo lo que yo entiendo lo que está pasando, tratar de compartir con el resto de las personas que por X circunstancias no pueden estar ahí. Y sí, ponemos el cuerpo, las ideas y las ganas. A mí me gusta decir eso. No solo el cuerpo, yo pongo todo mi compromiso en la calle. Yo decido que quiero graficar, y con toda conciencia política, así lo demuestro en mis expresiones, ¿no? Que a mí me parece importante que en la calle tenemos que estar no solo para hacer una masa, sino como conciencia política, porque somos sujetos políticos. Y Paulina, ¿cómo has logrado tú enriquecer ese imaginario social a partir de las imágenes que tú tienes? Sobre todo del estallido social. Yo no sé si estoy enriqueciendo algo. Yo lo que sí me gusta decir, porque yo soy bien antiego, me gusta decir que yo estoy aportando mi mirada, mi visión de los hechos, y si otra persona hace eco de esa misma mirada, bacán. Y obviamente hay muchas personas que no hacen eco porque no entienden el tiempo y el espacio donde yo saqué esa fotografía, por tanto a mí también me gusta poner en contexto lo que saco. Yo cuando comparto la fotografía, o cuando comparto, alguien me pregunta qué es el momento, yo tengo el deber moral y ético de decir en qué momento yo saqué esa fotografía. Yo encuentro que eso para mí es importante. No es entregar una imagen que no diga nada o que diga todo, pero sin el contexto histórico, porque, bueno, yo soy parte de la Comisión de Educación de esta preciosa casa, este precioso sitio de Moria, y las compañeras y compañeros que están su rostro en los mástiles, yo creo que tengo el deber histórico, político, moral y ético de hacer siempre la conexión de que en este país las cosas continúan igual, no hay mejoras, y mi deber como fotógrafa en la calle es retratar que Chile en esos aspectos sigue igual. Las violaciones de los derechos humanos en Chile continúan, no acabaron con la supuesta llegada a la democracia. Y en relación a lo que dice Paulina, que la forma que ella tiene de involucrarse, ¿cómo lo hacen los historiadores con lo que está pasando en el presente? Es una gran discusión desde la historia, de lo objetivo y lo subjetivo. Cuando Paulina estaba explicando, yo internamente decía, bueno, apuntar el lente, no sé si estoy utilizando la terminología correcta, me disculpa, pero cuando ella apunta su fotografía es una decisión política. Cuando yo opto por el movimiento estudiantil versus otro movimiento, también es una decisión política. Si yo hablo sobre un contexto determinado por sobre otro y profundizo uno u otro, también es una decisión política. Y trabajar sobre el movimiento social, en este caso el movimiento estudiantil, creo que tiene ahí una carga simbólica bien importante, lo que representaba los estudiantes. Y por eso decía hace un rato que es como que la historia está detenida. La Paulina está diciendo aquí la violación de los derechos humanos sigue, de lo que se puede graficar. Hay otras que quedan fuera del lente y que quedan fuera del libro. Pero son historias que hay que reconstruir. De un pasado que uno hubiese esperado que no se volviera a repetir. Sobre todo en un contexto de democracia. Bueno. Entonces, claro, uno habla sobre una cosa, a uno le gustaría escribir siempre de todo, pero yo no puedo escribir de todo, no me da el tiempo.
tendría que estar prácticamente todo el día escribiendo. Pero claro, yo creo que también hay otros espacios donde uno lo puede decir, como el que se ha brindado en esta oportunidad. Pero hay un compromiso por explicar y por mostrar una verdad que en algunos casos trata de ser oculta. Hay una ofensiva de tratar de minimizar lo que pasó en el 2019. Yo creo que ustedes están de acuerdo con lo que está ocurriendo en nuestro país en la actualidad. Aquí no ha pasado nada prácticamente. Entonces los perversos ahora se han transformado en blancas palomas y hay que justificar todo el actuar por el contexto. Yo creo que eso no es el Chile que uno. Y hay que aprender de eso también, porque naturalmente que hay expresiones que van a buscar desacreditar todo este trabajo que se está realizando por mantener una memoria histórica viva, tanto a través del relato como a través de lo visual, que para mí resulta interesante. Decía, yo pensaba, por ejemplo, la revuelta desde la mirada del lente, por ejemplo, que cómo visualizaron los artistas visuales un momento histórico importante, de mucha extensión, superó incluso al movimiento estudiantil de la oportunidad, en extensión y en masividad. Y claro, los registros que uno ve, de hecho, antes de entrar conversábamos de una de las marchas más grandes que hubo en nuestro país en el 2019, la capacidad de movilización. Yo la verdad estaba sorprendido, me imagino que Paulina, viendo esa cantidad de gente movilizándose, cómo llegaban las pancartas, que también es una expresión cultural, es muy interesante. Yo creo que hay mucho que volver a escribir y hablar sobre el 2019, no por una cuestión comercial o de ego como habla Paulina, simplemente de memoria, y que no se nos olvide lo que pasó en aquella cuestión. Yo creo que ahí también hay un compromiso mayor, compromiso por la historia, por la disciplina y por la defensa del individuo, de los sujetos, de que tienen esa potestad de expresar una rabia y que esa rabia tiene que canalizarse en una política reparadora y que otorgue justicia sobre nuestro país. Lo que necesitamos finalmente, creo que hay que ir por ese camino, de ir manteniendo esta forma de trabajo para mantener estos procesos de memoria que muchas veces se nos olvida, que nos dimos cuenta hace tanto tiempo cuando decíamos el tema de no repetición, nos damos cuenta que la historia se repite cada vez más, y para las nuevas generaciones y para las generaciones que se mantienen actualmente, porque esto es como súper transversal, que se le olvidan tantas cosas. Yo no sé si la gente acá que nos acompaña en este momento quiere realizar algún tipo de pregunta, algún tipo de intervención. ¿Sí? No, sí, bien. No quiero que lo tomen como un emplazamiento, pero yo siento, o sea, un dicho popular dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Siento que yo siempre hago una diferencia entre pueblo y pueblo de lucha, que son dos cosas distintas. Hay un pueblo que está totalmente dormido y está teniendo su bolsillo, su interés. No se moviliza el pueblo de lucha que es constante, que en todos los espacios están. Para mí la fotografía siempre ha sido súper importante, siento que es remover las memorias. Pero a mí lo que me causa ruido, yo no consumo televisión fascista para nada, yo solamente medio alternativo. Entonces yo siento que si yo miro esa imagen, para mí hay cosas horribles que me ven, y hay una parte importante de esta población que lo ve de esa misma forma. No quiero usar la palabra consumismo o llegar a... porque para mí es como hablar del fascismo. Pero ¿qué pasa en este pueblo? ¿O qué les falta a los medios alternativos, a la prensa independiente, para que llegue a esa parte del pueblo que tiene una memoria sumamente frágil, reconociendo que nosotros en ocasiones también la tenemos, pero que para nosotros ver esto no es normal, es horrible, es odioso, no sé, causa tristeza, causa pena en nuestra historia, me remueve, yo con tan solo verlo siento dolor. Pero hay una parte importante de este pueblo que vive en una miseria, que vive en la desigualdad, que
que vive todas las penurias que puede vivir un pueblo con necesidad en Chile, lo que estamos viviendo hoy en día. Pero hay una parte de esta población que esto no lo conmueve, y siento que lo vive, lo ve, ha estado, lo siente, o sea, no lo siente. Entonces yo siento que ahí, no sé si hay una falencia, pero ¿por qué para una parte importante de este pueblo esto no lo conmueve? Ese es mi pregunta. Gracias, Jenny. Jenny es de una brigada, la Brigada Resistencia, y sabe perfectamente lo que está hablando porque las brigadas de salud tuvieron un rol súper importante y lo siguen teniendo en la calle. Así que también un saludo a las brigadas porque me parece importante en este espacio, ¿no? Nombrar a las personas que no necesariamente las conocemos, pero que existen y pucha que nos salvan y nos salvaron el 2019, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Jenny, querida? A mí tu pregunta es terrible, buena. Pero necesitamos como 3 conversatorios. No, mal, estrago, todo el orden. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Que yo creo que yo hago esta distinción como tú la haces entre pueblo y pueblo organizado, pueblo en lucha. Y sí, yo creo que la mitad del pueblo se durmió rápidamente porque es fácil cuando tú le das un bono a una población que está carente de cosas, que básicamente los devuelves a su casa, y eso es una política de Estado, ¿no? No, estos tipos no es que la pensaron recién y se le ocurrió, llevan años practicando esta tonterita del bono. Pero yo diría que, básicamente yo creo que nosotros somos un pueblo, y ojalá se entienda, porque pucha, lo he discutido, que nos falta educación, pero no la educación del colegio, que también es penca, sino que nos falta esta educación de conversar, de compartir o no compartir opiniones, pero decirlo de forma respetuosa, porque esto que tú dices acá, que a algunos sí nos duele y que a otros no les duele, yo creo que porque hay una sensibilidad que es agobiante con la realidad que viven. Entonces, ya su realidad es espantosa, como para más encima que esto les cause cosas. Yo creo que tiene que ver con un rollo de educación, pero de conversar, de organizarse, de mirarnos y de sentirnos pueblo nuevamente. Porque hasta hace mucho poco nadie se decía pueblo, mucho menos compañero o compañera. Hay que decirlo, compañero y compañera. Entonces yo creo que en eso el Estado y la herencia de la dictadura hizo un trabajo estupendo. Estupendo, porque en realidad cuando esta frase de Chile despertó, no, en realidad no despertamos. Despertamos, una vez leí un meme, que no sé si es tan bonito, pero despertamos como a hacer pipí y nos volvimos a dormir. Y si tú me preguntás, yo creo que así en lo crudo eso fue. Porque en realidad, yo no sé si la gente quería un cambio sistémico, como algunos sí lo queremos. Yo personalmente quiero un cambio de sistema, a mí no me sirve esta lavada, o no, este maquillaje del sistema, porque hay que decir que es un sistema desigual, esclavizante, donde no somos seres humanos. Hay una deshumanización de las personas y yo creo que eso es súper difícil romperlo. Y por más que mostremos linda fotografía o mala fotografía, o que mostremos este dolor, hay un dolor que es mucho más profundo en la gente, que es difícil romperlo. Y que a lo mejor la masa los llevó a salir, o el momento, ¿no?, los llevó a salir, que también es importante, porque habla un poco, ahí podrías tú manejar mucho más que yo como historiador, habla de un momento histórico, pero algo nos falta, yo comparto contigo. ¿Qué es ese algo? Yo creo, yo me podría apresurar y puedo equivocarme, me equivoco mucho, que nos falta conversar, mirarnos a la cara y volver a decir qué somos y qué queremos. ¿Y quiénes somos? Sí. Paulina hablaba de lo de la estética, me acordé de Glauber Rocha cuando hace un manifiesto sobre la estética del hambre, por allá por los años 60, me parece, si la memoria no me falla. Por una idea en la cabeza y una cámara en la mano, decía. Y se comenzaba a graficar todo lo que estaba ocurriendo en su oportunidad. Yo creo que efectivamente falta conversar, falta discutir y falta análisis de clase. Yo creo que eso en Chile está ausente. Jenny, si no me equivoco, Jenny hablaba sobre los medios alternativos. A mí me tocó participar mucho tiempo de Radio Villa Francia, me imagino que ustedes deben ubicarla. Nosotros desarrollamos coche de información desde la periferia, con el aparato del Estado permanentemente reprimiendo, en fin. Hicimos un buen trabajo ahí, creo yo, de coche de información,
peleando a la par con los medios más bien hegemónicos. Por distintos motivos el proyecto caducó, porque es un proyecto muy comunitario. Desde que se echó a perder la antena y había que llamar a don Luis, que don Luis llegaba a las 7 de la tarde de la pega, entonces decía, se cayó la radio, entonces hay que sacar la radio. Entonces don Luis se subía, arreglaba la antena y él calibraba todo, no tenía ningún estudio, pero sabía de qué manera de cómo funcionaba la radio. Tenía un cablecito y podía solucionar todo. Desde que funcionaba en una casa prestada de uno de los vecinos, que preferían que la radio funcionara ahí antes de ceder la casa para otros menesteres, y con un trabajo territorial bien interesante. Y claro, con una lógica de contrainformación bien prudente. Y también, en más de una ocasión, tuvimos este tipo de discusiones. Pero siempre llegábamos a la misma conclusión. Creo que hay una ausencia de debate de clase con respecto a la sociedad chilena. Y eso ha erosionado a distintos actores. Mientras eso no vuelva a ocurrir, ese debate de clase, y que se sientan parte de una clase, yo creo que va a estar un poquito complicado para que un sector de la población se identifique con alguna fuerza en específico. Yo he sido muy crítico de la izquierda. Yo creo que la izquierda se aburguesó tanto que se olvidó de los sectores populares. Y ese, por decirlo menos. Y además cae en unas lógicas preocupantes del roteo. Y no es capaz de hacerse la pregunta por qué la señora Juanita, que debiese estar de un lado, está desde el otro. Y eso pasa por entender la política desde una mirada muy simplista. Y esa es una pega que hay que hacer. El otro día conversaba en mi Instagram con Roxana Miranda y ella explicaba muy bien lo que había pasado. No me hacía sentido. ¿Cómo tú le puedes decir a la señora, tome esto, léalo, cuando tiene un problema de interpretación importante que debe ser acompañado de un trabajo territorial? Entonces, eso también es muy importante, tiene que ser una señal. Y la verdad que al desatenderse de los sectores populares, si tú te vas de los sectores populares, naturalmente que les dejas el espacio a otras fuerzas políticas que van a intervenir el territorio. Y eso viene ocurriendo hace mucho rato, con distintos mecanismos, incluso con levantamientos de orgánicas pensadas justamente para penetrar en los sectores populares. Yo soy convencido que los sectores populares tienen que estar de un lado de la historia, que es de la izquierda. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Que los sectores populares no se han sentido identificados con la historia. Es más fácil culpar al otro que hacer la crítica personal. Yo creo que hay falta. Esa discusión, esa conversación, no tenemos medio alternativo, porque el Estado se preocupó de terminarlos. Se presentó una normativa de ley en el proceso constituyente y los constituyentes de izquierda no la apoyaron. Se tiene que dar respuesta también por qué le tienen tanto temor a los medios alternativos, porque evidentemente que van a tener una línea editorial crítica, que es lo que requiere este país. Eso es lo más antidemocrático que puede tener. Tenemos acá una pregunta de Pedro. Estoy con poquita voz, prefiero un micrófono. Sí. No es una pregunta, quería expresarle un poco lo que yo siento con las fotos de la Pavi, que somos amigas de Facebook, por lo tanto ya respondo corazones y todo. Hay una cercanía. Pero a mí no me causa dolor. A mí las fotografías, estas, como la tuya, como esa que está allá atrásito, esas dos que están ahí aquí, me traen la felicidad del estallido. Porque yo he sido parte de aquello. Yo en mi cascahuilla, digamos, que en mi instrumento, yo no tiro piedra, no me apunto a nada, pero sí en mi cascahuilla. Y he girado en todas las marchas. Y el año 2011 también estuve en todas las marchas. Pero yo encuentro que le hacemos flaco favor al decir que el pueblo estalló con rabia a romper. Porque esa es la mirada desde afuera del reportero de un canal conocido, digamos, que va y mira como rompen todo. Yo creo que aquí hay una
fuerza, que es una fuerza de encontrarse de nuevo, entre otras cosas. Es una fuerza y una belleza que a mí me hace pensar que no somos un pueblo que estalló y que ahora que hay que hacer memoria, sino que somos un pueblo en revuelta. Yo sigo pensando así, por más que el presidente y la ministra del Interior nos tiren cientos de carros con gases cada vez peores, yo creo que estamos en la calle. A lo mejor nos han reducido, a lo mejor hay mucha gente que le da temor, o gente que ve la tele. Mi mamá me dice, ¿hubo disturbios? No, mamá, no son disturbios, yo estaba ahí. Somos gente en revuelta, ¿ya? Y que y seguimos resistiendo. Y sí me parece bellísimo y muy importante aquello de que nadie pueda decir nunca esto no pasó, ¿eh? O esto no está pasando, porque ahí yo les pediría que escucharan a Muros y Resistencia y su reportaje, esa que es como fotografía móvil, en que está la locutora siempre, o Sarabia, o qué sé yo, están relatando un discurso político potentísimo, ¿eh? Una verdad. Entonces, lo que yo quería comentarles es que esa revuelta fuimos muchas gentes ahí, cada una con una historia personal a la que le hace sentido. O sea, los que estamos allí de actores. Yo, por ejemplo, leí la entrevista al joven que sale arriba de esa foto magnífica que está con la bandera mapuche arriba de la escultura. Y él es un joven con una larga historia mapuche. Y en esa entrevista le recogen completamente su historia, y él tiene un hijo al que le puso un nombre mapuche, tiene muy claro cuál es la lucha. No es un pueblo que sale de capitales cultura, ni nada más, es el pueblo que está brotando después de haber sido largamente cercenado en su vocación comunitaria o colaborativa. Entonces, allí tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando. O sea, las marchas del año 2011, nos juntábamos todos, íbamos detrás de un lienzo y caminábamos en una dirección, disciplinadito. Y había alguien que hacía un discurso. Ya para la gran marcha feminista no hubo. Ese atrio final daba lo mismo. Había focos de actividad. Entonces estábamos las de derechos humanos, estábamos las de socioambientales, que se yo, cada uno levantando sus luchas e instalándose y agrupándose. No nos importaba esa cosa de liderazgo iluminista que es la de un pueblo que necesita que le vayan a explicar las cosas. O sea, ahí estaba surgiendo una inteligencia colectiva y que la recuperamos cada vez que nos encontramos en la calle. Yo te miro y nos guiñamos un ojito y ya estamos claros. O sea, hay una construcción colectiva allí. Eso. Y quería decirlo porque esta regla es muy necesaria. Sí, solo complementar algo. Yo creo que es muy interesante lo que usted dice, porque yo también soy un convencido que la revuelta no se ha ido. O sea, si alguien piensa que la revuelta se fue, yo creo que está muy equivocado, porque quienes están sosteniendo las movilizaciones actualmente son los estudiantes. Todas las semanas están pasando. Y las viejas también. No solo los estudiantes, Sí, la realidad es que eso es lo que sí. no se visibiliza, pero sí, la revuelta sigue, Sí. los territorios que se han cogido nos seguimos moviendo. Y somos la piedra en el zapato de este gobierno, lo quiero reconocer. Sí, entonces yo creo que la revuelta no se ha ido, yo creo que la revuelta ha bajado su intensidad, pero está. Y hay un fenómeno, y por esto te paso el micrófono, Pablo, muy distinto al 2011. A partir del 2019, un poquito antes, diría yo, se entendió que las manifestaciones no tenían que ser solamente en el centro de Santiago. Comenzó una territorialización de la lucha, y que la semana pasada quedó muy bien graficado. Y eso a mí me parece que hay que mirarlo con bastante detenimiento. Al tiro le pasamos el micrófono, que igual quiero tomar de algunas palabras que tú dijiste. Me encanta cuando se habla o se saca a la conversa el concepto de violencia, porque además en los medios informativos hegemónicos fascistas, ¿no?, hablan mucho de la violencia y la muestran, ¿no?, una otra vez, el loco encapuchado tirando la piedra, tirando la mola, ¿no? Y que es cierto que está, y podríamos definirla como violencia. Yo no tengo ningún rollo en eso, porque para mí es válida la lucha con violencia. Si yo no le hago, ay no tiremos la piedra, no. Tiremos la piedra porque además, a esto voy. Es decir, el Estado nos violenta a diario y nadie habla de esa violencia. La violencia simbólica, ¿por qué no la hablamos?
Es decir, hablamos de que no sé, al policía se le cayó una uña y es violencia, ¿no? Hablamos de los capuchas, hablamos de la mola, pero y bueno, y el hambre, todas las otras cosas, ¿qué pasa con eso? ¿Cachai? ¿Qué pasa con el dolor de las poblaciones? ¿Qué pasa todavía con la gente que va los viernes a Dignidad y son caseados con una cantidad de policía a diario y nadie dice nada, a nadie le importa, o si le importa, bueno, se lo buscaron. Pero entonces yo invito que cuando hablemos de violencia, hablemos de todas las violencias, de todas, no podemos solo meternos solo en una. Y por último, sí, yo comparto que hay harta contrainformación, Muro y Resistencia por un lado, Quintún, que acá con mi compañero Tuco hacemos nuestra pega a diario también, y que son medios informativos que estamos dando la pelea porque es necesario, cada vez somos menos los que salimos a la calle, así que más valor le doy a eso. Saludo también a los medios informativos. Ah, no es necesario. Yo creo que no. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Una para Paula y otra para mí. Me gustaría saber, porque yo soy pasiva, ¿no? Soy una persona observadora pasiva, pero muy interesada en la contingencia. Me gusta escuchar los debates y escucharlos a todos. Entonces, cuando vino esto de que iban a destituir a Piñera, yo me aterré porque yo viví en 73, entonces yo dije, no, por favor, mejor es que se vaya sin bombas, sin nada. No quiero una bomba. Entonces, para ti, Paula, ¿cómo manejas esto de sacar fotos con las piedras? Yo tengo un tema con las piedras, me acuerdo que mi hermano jugaba con la otra. ¿Cómo manejar eso, el ambiente? Yo marché, pero haciéndome la loca, no pasa nada, ¿no? Y yo no me di cuenta que en una oportunidad ahí en la Alameda con Miraflores, la biblioteca, y de repente vienen furgones que tiran y un montón de muchachos y la piedra, después supe que era la primera línea. Yo no tenía idea. No tenía la menor idea. Después supe que la llamaban la primera línea. Entonces, quiero saber, en tu trabajo, ¿cómo lo manejas interiormente? Yo no tenía miedo porque yo salgo haciéndome la loca. Y para el historiador, yo escucho a los historiadores de derecho, que también hay que escucharlos, ¿no? ¿Por qué ellos insisten en que el fascismo y el nazismo nacionalsocialismo y el fascismo es de izquierda? ¿Y por qué en la gente de más cultural un poquito más menor les atrae, por ejemplo, el famoso Team Pachota? Yo pienso que son más fascistas, ¿no? Entonces quiero saber por qué es de izquierda o de dónde sale eso. O sea, todo lo que me enseñaron a mí es pura mentira, entonces. Eso. Okay. ¿Cómo manejo un poco la violencia, ¿no? Al estar fotografiando? Es súper difícil porque yo hago una preparación. Yo te voy a mentir si digo, no, yo salgo y ya estoy. No, yo hago una preparación. De hecho, no medito porque no va conmigo, pero escucho música que me gusta mucho porque me relaja. Miro mucho dónde va a ser la manifestación para ver dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Veo quién está llamando a esa manifestación. Cuando se habla de que los fotógrafos y las fotógrafas ponemos el cuerpo, es real. Es decir, físicamente yo tengo marcas de piedras en mis piernas, por ejemplo. Mi compañero acá tiene perdigones, siendo fotógrafo también, y como muchos otros. Voy a hablar de mí porque soy invitada, pero también ustedes entiendan que hay muchos y muchas, ¿no? Y esos son los daños físicos. Los daños psicológicos son muchos. Yo soy una persona con mucha rabia, desde siempre. Pero desde el 2019 a la fecha yo creo que mi rabia se ha acrecentado y que tiene que ver un poco con la salud mental de Chile, ¿no? Yo creo que somos un país enfermo, que nos tienen enfermos, y yo tengo que luchar contra eso. ¿Y cómo me enfrento contra eso en la fotografía? Que me cuido mucho, pero también yo creo que es un deber ético, moral, político. Mi compromiso tiene que estar en la calle. Yo no puedo estar en otra parte.
¿cachai? Y en ese sentido, por ejemplo, lo más doloroso que me ha sucedido, dentro de muchas cosas dolorosas, es haber estado muy cerquita de la compañera Francisca Sandoval, de la radio La Victoria, cuando fue asesinada, sí, que ella se Estaba ha al lado, al lado. Yo estaba al lado. Al lado. Entonces, pucha, si cuando hablamos de cómo la violencia me ha afectado montones. Pero a mí el miedo no me paraliza. Yo siento miedo, sí, pero para mí el miedo es un motor también. Y yo creo que hay que hacer una invitación al resto de las personas, hombres, mujeres, estudiantes, niños, niñas que son sujetos de derecho, que tienen todo el derecho a estar en la calle, porque a modo de anécdota, un policía la vez pasada, cuando se cumplían 3 años el martes pasado, el 18 de octubre, ¿no? Se me acerca, yo fui con mi hija, son adolescentes de 13 años, ya querían estar presentes en la calle, y el tipo con una desfachatez impresionante, además con esto de que yo soy la ley, soy no sé qué cosa. Me dice, oiga, mujer irresponsable, porque además me tira toda la cuestión de género, ¿no? La violencia de género. Y me dice, ¿por qué sale con menores a la calle? Y yo le digo con mucha rabia, porque sí tengo rabia, yo tengo todo el derecho a estar aquí, y estas personas jóvenes que son sujetas de derechos, ¿cachai? Tienen el derecho a estar acá. La violencia la están pasando, ustedes nos tiran la violencia. La violencia de este lado es una respuesta a su violencia, y eso yo quiero que quede súper claro. Es una respuesta a la violencia del Estado. Lo que diga la televisión es mentira, no han puesto nunca un pie en la calle, jamás. Solamente para lavar la imagen a estos agentes del Estado. Qué linda tu pregunta, generalmente no nos preguntan eso. Agregarle lo que llevas tú para... Ah, yo con mi preparación física, ¿no? Yo llevo mi full face, que es la cámara antigases, llevo mi casco porque nos han llegado varios piedrazos, me pongo mucha ropa para que el químico no me haga más daño de lo que hace y con hartas ganas. Salimos con hartas ganas. O sea, con todo lo bueno, me gusta que para vencer el miedo, porque es peligroso, ¿no? Hay una convicción profunda, ¿no? Total y absoluta. Yo creo que en todas las personas que seguimos aún en las calles, me gusta decirlo así porque yo sí comparto que la revuelta no ha muerto todavía, pero seguimos muchos menos. Yo creo que especialmente esas personas tienen una reflexión y un compromiso serio. Y yo me pongo dentro de ese grupo, sí, yo salgo con una convicción de pies a cabeza. Pero además porque también llevo a los compañeros y compañeras que están acá. No solo por mí, no solo por las generaciones que vienen, no solo por mi hija, por los que ya no están, no solo del 2019, sino que desde 1973. A esos compañeros y compañeras yo no los voy a olvidar. Se lo merecen. Bueno, incluso antes del 73. Incluso antes, sí. Masacre. Pero yo soy jovencita. El 18 de octubre yo lo relaciono mucho con la revuelta en París, porque en París en el 68, ¿no? Sí. Quedó la embarrada Sí. y Los jóvenes del 68. Claro, Sí. claro, ya no sé qué tal. Pero claro, ahí se mostraron muchas cosas. Yo creo que también ahí surgieron una serie de explicaciones a los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en aquella oportunidad y que han tenido cambios naturalmente con sus matices. No es lo mismo manifestarse en Europa que manifestarse en América Latina. Hemos visto lo que ha pasado. Claro, en un momento, claro, ya. Rompiendo también la lógica, porque las manifestaciones en Europa, específicamente en Francia, continuaban en el último tiempo, derribando el mito de un politólogo que decía que en Europa esas cosas no pasaban. Pero bueno, volviendo a lo que usted planteaba, de esta mirada de la derecha, de distorsionar la realidad, o de historiadores de derecha, bueno, esa es una manera de distorsionar el debate a su conveniencia. Es muy antojadizo lo que se dice y es especialmente para confundir. Y ocurre que muchas veces cuando eso se plantea, los espacios tradicionales de medios nos dan pie a la contraargumentación para desacreditar aquella columna o aquel comentario. Esos espacios comúnmente no se dan. Y por tanto uno tiene que hacer el esfuerzo de contraargumentar bajo otros mecanismos. De hecho, uno ve en la prensa que las visiones de cierta intelectualidad es una intelectualidad con una condición económica particular, en fin. Pero no hay una mirada crítica, salvo lo que podemos construir
medios alternativos. Ahora usted hablaba sobre el team patriota. Claro, ahí también ha ido cambiando mucho lo que yo denomino y otros también y otras denominan la nueva derecha radical. Pienso que el team patriota responde a esa nueva derecha radical, una derecha que está creyendo en los procesos electorales, a diferencia de la ultraderecha que no era partidario de competir electoralmente, y ha entendido que se tiene que organizar, que tiene que tener una representación, y ocupa también la lógica del caudillo, que es muy propio de Latinoamérica. Esto es muy propio, es una cuestión diferente. América Latina en general es mucho de construcción histórica del caudillaje. Y cuando habla usted de team patriota, me imagino que se está refiriendo a Francisco Muñoz alias Pancho Maldi. Pero, claro, El líder, exacto. Pero la ideología misma, porque como que el fascismo los atrae. Hay algo, sí, no puedo entender. Lo que pasa es que Lo que pasa es que el fascismo desarrolló mucho una patita comunicacional, lo simbólico. Para el fascismo, y hablo particularmente del caso de Hitler, el tema de los símbolos era muy importante. Y por tanto, su gran ideólogo comunicacional, que era Goebbels, entendió que el tema comunicacional era clave. Era clave. Y por tanto, eso había que manifestarlo y había que llegar a la masa, a la población. Y es cosa que ustedes vean documentales como el nazismo construyó una imagen comunicacional repotente, súper potente. Obviamente que hay matices y bueno, Mussolini también lo comprendió. Yo no podría decir, bueno, ¿por qué se ha mantenido tanto en el tiempo? Es cosa de ver las nuevas expresiones de la nueva derecha radical que están surgiendo en Europa y que está teniendo expresiones en América Latina. El caso de Brasil, el caso de Chile, y bueno, yo creo que en el último tiempo la cara más visible de esta nueva derecha radical es Donald Trump, y que han jugado mucho con el tema comunicacional. De hecho, TikTok, hay que hacer un análisis importante de cómo han utilizado estas nuevas expresiones políticas de derecha estos medios de comunicación, emulando a aquella condición. Pero también distorsionan la realidad. Lo que se conoce como fake news la utilizan mucho y no es algo nuevo. Esto se utilizó mucho en el Imperio Romano. El Imperio Romano, uno podría decir que es creador de las fake news, y Goebbels también es uno de sus figuras que perfeccionan las fake news, que antes se conocía como el rumor, o el cagüín, se le llamaban ustedes. Echaban a correr el cagüín y eso se transformaba en una bolita tan grande que distorsionaba la realidad. Lo que pasa es que ahora está más tecnificada, pero siempre se ha jugado con la distorsión. El asunto es que esa cancha comunicacional no está equilibrada en Chile. No hay un gran abanico de medios de comunicación, como si uno lo encuentra en la Argentina, en Perú, en Bolivia. Sí hay una serie de medios de comunicación. Chile tiene un problema de concentración de medios y por tanto cuesta mucho contrarrestar esa distorsión de la realidad que la hacen justamente para que la gente se desoriente y que no entienda finalmente lo que está ocurriendo en el país. Es una pregunta de Manuel Venegas, preocupado acá grabando. ¿Cuál debería ser el camino que debería tomar una reformulación de Carabineros? Acá. ¿Cuánto tiempo tenemos? No alcanzamos, ¿cierto? No alcanzamos. Yo creo que es una pregunta muy compleja. A ver, yo en más de una ocasión dije que hay que convertir la policía en una policía democrática, no en una policía política, como está en la actualidad.
También mirando otras experiencias en otros lugares donde se han ido modificando ciertos protocolos. Siempre se ha dicho que nuestro país tiene mucho de conexión con España. Hay muchas cosas que nos vinculan con España. Y justamente me tocó estar el año pasado en Madrid, conversando con un colega, que también está en la misma disyuntiva de la policía española versus la policía chilena. Entonces él ha mirado la historia de ciertos comportamientos de las policías europeas, en el caso de Portugal específicamente, y cómo fueron democratizándose. Y eso es un trabajo que hay que discutir, porque finalmente la policía está siendo utilizada como un mecanismo de contención del movimiento popular y del movimiento social en general. Es una policía que está utilizada para contener. Y que se ha hecho muy claro en los últimos 20 años. Si llevamos movilizaciones hace 21 años. O sea, si uno analiza el mapeo, las movilizaciones en nuestro país parten fuertemente en el año 2001 con el mochilazo. Y de ahí no han parado, con flujo y reflujo. Entonces, hay que entrar en una discusión de una policía democrática. Y eso implica un cambio de malla, también una discusión de los objetivos, pero evidentemente que cuando uno observa ciertos proyectos de ley que busca darle mayor atribución a las policías, es justamente la manera de contener y de mantener a raya el movimiento social. Porque la lista está preocupada. La lista está preocupada de que esto se les desborde nuevamente. Porque lo que ocurrió el 15 de noviembre era una salida institucional a la crisis. Pero era una manera de bajar la intensidad del movimiento social, guste o no guste. Eso fue el 15 de noviembre. Por tanto, partimos de una reformulación de Carabineros hasta mayor presupuesto. Entonces, eso es incomprensible. Entonces, hay que dar un debate y defender esa idea de una policía democrática que se ajusta a los nuevos tiempos. Pero en la medida que no haya un trabajo de disminución de las brechas sociales, evidentemente que la situación de convulsión va a continuar. Pero hay que entrar en un debate con respecto a democratizar la policía. Y eso en Chile no está todo. Es más, el debate es darle más atribuciones, cuando debiésemos entrar en una discusión de la democratización para que estos casos de violencia del Estado en contra de las personas no ocurran. Eso es una sociedad democrática. Y eso, la verdad, las cosas que está ausente en la actualidad. ¿Te pudieras comentar algo al respecto? Sí. ¿Cómo se les ocurre? No, solo decir porque estoy de acuerdo contigo. Ahora, me da la sensación, y yo no cacho con tanto el tema seguramente como tú, ¿no? Para ser una policía democrática primero hay que sacar a todos los que están ahora, porque el arrastre de impunidad de esa institución es asombrosa. Porque además es una policía, yo le agregaría lo que tú dijiste, política, es represiva y es militarizada. Entonces sacar esa noción de esa institución no basta solo con democratizarla, hay que mover a todos los que están desde los rangos de arriba hasta el último, porque yo creo que es una institución que intrínsecamente se les enseña a violar los derechos humanos, y eso hay que decirlo así. Yo lo considero así. Ellos entran y salen para violar derechos humanos, no es otra cosa. A ver si entendí lo que la explicación. Tengo la impresión entonces que hay, bueno, el tema comunicacional es muy importante y la distorsión, ¿verdad? Sí. Ahí. Por ejemplo, a mí eso de andar con la bandera, esos símbolos los odio. A mí me da lo mismo la bandera, me da lo mismo, pero hay algo interno también, un sentimiento muy fuerte de la bandera. Creo que Diego Portal era el que le dio énfasis a esto. Y yo encuentro que son más peligrosas las piedras que los símbolos. ¿De qué sirven? No sé si me podría decir algo. Bueno, ¿Qué sirve? Portal es el gran creador del aparato o de una posición política represiva.
él partía de la base de que había que reprimir para tratar de controlar. Por eso se hablaba más de una noción del Estado portaliano, y hay que leer y entender a Portales. Bueno, los símbolos, el tema de los símbolos es otro tema bien importante también. Yo creo que la política es mucho de símbolos. Y bueno, un país que celebra las fiestas patrias, es muy difícil que se rompa esa lógica de la bandera. Para algunos es un símbolo de unión y otros de división. Bueno, yo creo que eso es un debate abierto. Es una disputa simbólica y creo que quedó bien expresada en el 4 de septiembre. Realmente que no se explicó bien cuáles eran los sentidos y los símbolos que se estaban poniendo. Mejor ejemplo, cómo protegían el caballo en Plaza Equidad. Bueno, ¿y cuántas veces han ido a destruir, por ejemplo, el Jardín de la Resistencia? Sí. Y con todo lo triste que puede ser para nosotros, pero no nos quedamos pegados en que rompieron algo. O sea, yo creo que para nosotros los símbolos no son lo que son para ellos, o sea, en términos de proteger un caballo, o sea, y ahora ya no hay un caballo y siguen protegiendo. Esa es como una cosa tan rara. De hecho, alguien rayó, como pusieron el monumento imaginario. O sea, ¿qué más que un monumento imaginario para un enemigo imaginario? No sé, esto Sí, no, iba a hacer un comentario con respecto al tema de la reforma de las policías. Y solo comentar que acá en este sitio de memoria, cuando partió el proceso constituyente, justamente a raíz de que tenemos una comisión de observadores y observadoras de derechos humanos desde el 2011, donde hemos estado estudiando el Estado bastante seriamente, diría yo, se nos ocurrió trabajar en torno a una propuesta que iba a ser como nuestro... ¿cómo fue que le pusimos? Irrenunciable como sitio de memoria, pero pensando más allá también del proceso constituyente, sino que pensando también en los diferentes gobiernos que van a venir y cuál es la mirada del sitio de memoria con este monitoreo a los agentes del Estado, concretamente la policía militarizada en Chile. Y lo que decimos en este sitio de memoria es que mientras tengamos una policía que funcione desde la lógica del enemigo interno, que además está amparada, avalada y difundida por los medios de prensa, que es algo que ustedes también han hablado, ¿cierto? Donde se va construyendo esta categoría sospechosa de enemigo interno, es bien difícil que podamos tener una democratización de lo que sea, porque finalmente, claro, uno ve a las policías y piensa que el tema es con las policías, y han hecho tan bien el trabajo que nos hacen creer que nuestro tema es con las policías, y lo que creemos firmemente desde este sitio de memoria es que efectivamente hay que rehacer las policías con una mirada democrática. Hablamos de policías comunitarias, nuestra concepción va por otro lado, pero pensamos que si no hay una mirada más hacia lo estructural que genere esta mirada de país, en donde necesitas generar una figura de un enemigo interno que tiene que ser destruido, difícilmente se va a poder dar un cambio. Aquí hay una responsabilidad que es política y que está muy oculta la responsabilidad política, porque todos los dardos van contra la institución de Carabineros, claro. Pero nadie habla del Ministerio del Interior, nadie habla del Ministerio de Defensa. Nosotros monitoreamos el 18 de octubre ahora, el martes estuvimos en la calle y lo que vimos no tiene ninguna diferencia con lo que vimos en el gobierno de Piñera. No hay diferencia, pero ojo que tampoco hay diferencia en el gobierno de Piñera con lo que vimos en el gobierno de Bachelet, con lo que vimos en el gobierno de Lagos, y si vamos más atrás, bueno, hay una crítica que nos hacemos desde el sitio de memoria: ¿por qué el movimiento de derechos humanos no empezó a poner ojo antes, desde que empezamos esta transición a la supuesta democracia, de qué estaba pasando con los agentes del Estado? Porque el enemigo interno es quien se manifiesta, pero el enemigo interno también es quien delinque, también es un enemigo interno, y los ojos nos están puestos ahí. La tortura que se ejerce en las comisarías de las poblaciones, en la periferia, es algo que nadie lo está mirando. Entonces lo que quiero decir con esto es que nuestra mirada acá desde este sitio de memoria, que hay un tema mucho más estructural, que hay que empezar a mirar con atención,
y empezar a ver otras responsabilidades, porque pensamos que si no miramos eso, empoderamos al Paco. Le estamos dando un poder que no debería tener. Y alguien le está dando ese poder, y no es solamente el poder político, porque al no mirar esto otro, nosotros también le estamos dando poder al Paco. Entonces, bueno, por eso salimos a la calle a monitorear, pero nos parece que es un elemento que se debe considerar. Y con respecto al tema de las piedras, no piedras y todo eso, en nuestro caso llevamos ya 11 años en la calle, monitoreando marchas, protestas, y la verdad es que esto es como David y Goliat. Con esto no estoy diciendo que quiera que la gente salga a tirar piedras, pero las piedras le hacen más daño al manifestante, porque no llegan de rebote, y a veces ni siquiera de rebote, porque uno queda al medio y a veces la gente se emociona y empieza a tirar y no le importa mucho quién está adelante, eso también pasa. Pero objetivamente a la fuerza policial las piedras no le hacen daño, no le hacen daño, o sea, no son vehículos blindados, los trajes son especiales, son antillamas, o sea, tampoco es que se queman. Sin embargo, sociedad civil tiene cuerpos quemados, tiene cuerpos mutilados, tiene cuerpos golpeados, y esa es un poco para equiparar, ¿no? Por más que la prensa y los fotógrafos y fotógrafas de la oficialidad, por decirlo de alguna manera, te muestren otra cosa, objetivamente no hay cómo llegar ahí. O sea, es triste ver el espectáculo de tener que defenderse, o la rabia que genera. Nosotros el martes pasado, martes 18, lo que vimos fue rabia. Vimos gente que estaba muy enrabiada por ese ocupamiento absurdo que hicieron. Había tan poca gente en la calle y no permitían reunirse. Parecía un estado de sitio, porque para venderles una promesa y luego darles la espalda. Entonces, a mí aquí adentro no me sorprende nada dentro de este país, pero me sorprende que fuera de Chile no salga ninguna información, que nadie sea capaz de tender una mano. Y claro, yo tengo esa duda con todos los compañeros que hacen el trabajo de observadores de la violencia que se vive cada vez acá en Chile. Ya, voy a responder. Primero decirles que nosotros iniciamos esta figura el año 2011, se nos ocurrió en este sitio de memoria, porque no existía en Chile. Pensamos cómo podíamos hacer frente a la violencia del Estado, lo que estábamos observando, y se nos ocurrió armar esta figura. Estoy hablando fuerte porque están pidiendo ahí en el... pues se escucha bajito, dicen. Por eso, no es que quiera gritar. Bueno, la cosa es que con los años nosotros fuimos estableciendo protocolos. En realidad al 2012 ya teníamos protocolos y todo eso, y empezamos a hacer denuncias internacionales, pero éramos el único grupo que estaba haciendo denuncias, pensando que es una comisión de personas voluntarias, una comisión pequeña, que salía a terreno a tomar muestras, porque los observadores de derechos humanos no tienen injerencia, ¿sí? Somos sociedad civil. Hay muchos grupos en este minuto en la calle. Nosotros no conocemos a todos los grupos que están en la calle, conocemos a un par de grupos. Hemos capacitado a muchos, con Paulina de hecho, hemos capacitado muchos grupos de Valparaíso, no sé, de las zonas de, algunas zonas del Gualmapu, de Valdivia, del norte. Hemos capacitado hartos equipos, pero no nos podemos hacer cargo de lo que hacen. Lo que sí puedo decir es que desde este sitio de memoria sí hemos denunciado, sí hemos emitido denuncias internacionales, sí hemos ido, de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó acá para el estallido social. Y eso no es casual. Sesionó acá y tuvimos una audiencia acá donde vinieron otras personas de organizaciones, porque este es un sitio que reporta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con sus distintos comités dentro de nuestras capacidades, obviamente. Con respecto a la calle, observadores de derechos humanos, ahí tenemos una línea, porque en nuestros cursos, y eso, bueno, la Paulina lo podría responder también, ¿no? En nuestros cursos decimos que un observador de derechos humanos no tiene por qué tener datos de personas que están manifestándose, porque nosotros no somos abogados. Aunque andemos con abogados, no estamos en ese rol. Hay otros compañeros, compañeras que están en las comisarías, o incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con quien siempre tenemos comunicación cuando estamos también en terreno,
Por lo tanto, a lo más pedimos un nombre, en nuestro caso, para pasarlo inmediatamente al piquete de abogados, pero no les vamos a pedir el número de carnet, porque nos parece que no ha lugar y lo decimos, y tampoco tenemos que fotografiar a quien se manifiesta. Si alguien que dice ser de derechos humanos y que está haciendo observación hace esto, no es un observador de derechos humanos, aunque se diga que lo es. Y eso lo estoy diciendo, yo sé que puede molestar, pero no debe ser así. Me parece súper que lo aclare. Es que es importante saberlo, porque uno ve derechos humanos y uno dice, uff, es salvación. Mire, a mí el no. me pasó este punto. A un compañero que yo conozco, de repente lo veo con un bus, dice observador. Y ahí después llegó como a las 4 de la tarde el 18 y como a las 7 de la tarde se sacó el buzo, guardó el casco, me voy a tomar la noche. Y yo digo, compañero, ¿y ustedes cuándo se separaron? No, me dijo que lo retomé. Pero yo supongo uno entendiendo que esto es voluntariado. Pero no sé si me faltó seriedad en el compromiso porque eran las 7 de la tarde. A ver, solo para cerrar y para que sigamos con la mesa, que es importante que nos focalicemos allá. El ser observador de derechos humanos tiene ciertos estándares que los ha dado el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Interamericano. Y eso es algo que hacemos en este sitio de memoria. De hecho, con Paulina vamos a iniciar ahora en el mes de noviembre un nuevo curso acá en el sitio de memoria. Vamos a estar 3 sábados haciendo un proceso formativo para quienes quieran formarse en la observación en derechos humanos. Un poco para entender de qué se trata, porque no es que yo salgo y como digo de DHH y ando con casco, hago lo que quiero, no es así, porque así también se nos infiltran, ¿cierto? Lo que ustedes hablaban, la contrainformación y todas esas cosas, ¿cierto? Es muy fácil. Entonces, lo que nosotros decimos desde este sitio de memoria es que todos y todas podemos ser defensores de derechos humanos y hacer observación, pero tenemos que cumplir un cierto estándar mínimo. Y además tenemos que estar en un lugar reconocido. Eso para nosotros es una medida de seguridad básica. Si yo no sé de dónde es el grupo, dónde los ubico físicamente, puede ser cualquier cosa, por mucha buena voluntad que haya al hacer la labor, pero esto es básico, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Muchas gracias. Y seguimos ahora sí con la mesa. Solo decir algo con respecto a más lo que decía la Marta y lo hemos hablado bien. Y aquí voy a meter la labor del fotógrafo o fotógrafa, que nosotros como Casa Memoria y como Comisión de Educación hablamos que la gente tiene roles de observación en la calle, las brigadas tienen su rol específico, los observadores tienen su rol específico y los fotógrafos y fotógrafos tenemos nuestro rol. A mí siempre una vez me preguntaron, ¿tú eres manifestante? Y digo, no, yo no soy manifestante cuando ando con la cámara. Yo soy una persona que está observando y estoy fotografiando los hechos. Distinto es que yo apoye esa demanda y la apoyo al 100%, pero cuando yo estoy con la cámara, yo no soy manifestante. Y eso a mí me gusta aclararlo y es una discusión que hemos tenido con algunos fotógrafos y yo, Paulina Acevedo, me hago responsable. Yo con cámara no soy manifestante, aunque yo apoye 100% las demandas. Los roles en la calle a mí me parecen importantes y además tienen que ver con la seguridad de las personas que están en la calle. Tampoco soy manifestante, siempre lo hemos conversado, tenemos que tener, yo siempre digo que somos todos iguales con dones y habilidades distintas, pero cada uno en su trinchera y eso hay que tenerlo súper. Así es. Paulina, recién cuando hablaban ustedes, cuando hablaban sobre el tema de cómo en distintos territorios, cuando tú recién decías que estaba la persona en la vereda del frente, la vereda equivocada, cuando hablábamos que había procesos que nosotros deberíamos conversar, compartir y ocupar también como la contrainformación. ¿Dónde quedan los procesos de aprendizaje de sus veredas? ¿Cómo trabajan ustedes los procesos de aprendizaje para que estas personas, en vez de estar como en la vereda del frente, estén en la vereda que nosotros pensamos que corresponde? Yo voy a ser súper honesta y yo me vuelvo a ser responsable de lo que yo, Paulina Acevedo, fotógrafa, pienso. Yo no sé si mi labor es educar a los que no están de acuerdo, ¿cachai? Lo que yo creo que sí es mi labor es retratar un espacio y un momento específico, porque además yo cuando fotografío yo le doy mi mirada a lo que estoy fotografiando. Yo le doy mi visión, yo no fotografío cualquier cosa. A lo mejor fotografío a una mujer gritando, a un Paco tirando una lacri, a un Paco amenazándome, ¿no? Pero
Yo no sé si mi labor como fotógrafa, y no quiero verlo así tampoco, es educar. Lo que yo creo que sí podemos hacer es sensibilizar con respecto a ciertas cosas. Educar, yo creo que queda grande el poncho, porque más no me interesa. Y no sé si quiero educar a gente que es cerrada de mente, te lo digo así honestamente. Podemos conversarlo, yo puedo conversar sobre mi fotografía, de hecho me ha tocado gente que cuestiona la fotografía y yo digo, pucha, no la podéis cuestionar porque es algo que pasó, le estoy dando mi mirada, es obvio, podemos discutir si tú estás de acuerdo con lo que pasa, pero es lo que es. Entonces yo me quedaría más bien que no es educación, sino que es sensibilización. Sí, bueno, uno tiene una responsabilidad como, no solo como investigador, sino que también como docente. O sea, mi papel es mantener esa memoria viva. O sea, mantener esa historia, puede sonar un poco cliché, pero un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Entonces, creo que esa frase está mucho más viva que nunca. ¿Y cuál es mi responsabilidad frente a esa memoria viva, a esa historia del tiempo presente? Es justamente llevar la construcción de un relato, construir algún reactivo frente a lo que está pasando, alzar la voz, lo que también juega un rol importante. Y bueno, dependiendo cuál es la mirada que uno introduce en esa explicación, la gente tomará postura frente a lo que uno está explicando. Lo que sí, uno no puede normalizar la violencia del Estado. Yo creo que aquí no estamos contrarios a esa postura, o sea, normalizar la violencia, que eso es peligroso en el fondo. Como que da lo mismo lo que está pasando, voy caminando y veo que se está golpeando a una persona, yo creo que esa violencia del Estado no la podemos normalizar. Y ahí hay que tener una postura frente a aquello. Entonces, también hay que entender que los movimientos sociales responden a una condición país. Algo está funcionando mal de la democracia que no es capaz de responder a esas exigencias de los movimientos sociales. Y ahí hay una pega de uno en el sentido de explicar. Yo siempre digo que yo explico y no justifico. Cada cual tendrá su visión de las cosas. Pero yo creo que hay elementos mínimos. No permitir la violencia del Estado, no normalizar la violencia, no tener más víctimas del aparato represivo, en fin, y que podamos construir una sociedad mucho más justa. Y yo creo que ese es un desafío que tiene nuestro país. Y claro, este sexto gobierno de la concertación, bueno, ha seguido en esa misma lógica. Y eso requiere también de un trabajo y de un diseño que no se olvide de aquello, no solo del movimiento estudiantil, sino que también del movimiento mapuche, y que forme parte también de una historia que, si bien puede enrabiar, es una historia que hay que mantener viva, de decir que esto no, que la lógica del nunca más. Y ahí hay una tarea que uno trabaja. Posiblemente ese libro pueda molestar cuando se lea, sobre todo aquellas autoridades de gobierno que fueron entrevistadas en este libro. Pero ese es mi papel. Mi papel como historiador no es alabar al poder, es cuestionar al poder. Y he tenido la posibilidad de estar en espacios de comunicación donde también he cuestionado al poder. Y yo creo que ahí está el papel que está haciendo, de rehacer conciencia, de generar una masa crítica que no acepte todo tan fácilmente. Yo creo que aceptar todo tan fácilmente al final va a provocar que las cosas se mantengan tal como están. Y si nosotros estamos en este espacio es porque queremos que las cosas cambien. Si no, vamos todos para casa. A ver, yo sé poco, ¿no? Pero tengo una sensación. Cuando se crea la comisión obtusa, lo que ahora está la lógica de la guerra ahí, porque los vencedores, vencido, amigo, enemigo, esos son conceptos de la lógica de la guerra. ¿Sí? Entonces, está la Junta Militar, va a la comisión obtusa, todo cae la misma.
puede estar a la lógica de la guerra cuando escribe. Bueno, la construcción de la Constitución del 80 respondió también a la convicción de un proyecto hegemónico económico, político, social, pero particularmente económico. Y en más de una ocasión en la dictadura se hablaba del nuevo modelo económico chileno, que era un ejemplo a seguir, en base a reducir una serie de derechos sociales. Y en el fondo era destruir un proyecto político alternativo de esta vía chilena al socialismo. Era terminar con esa mirada distinta, comunitaria, como ustedes quieran llamarlo. En el fondo era colocarle la lápida a un proyecto alternativo, que sinceramente yo creo que se mantuvo por un tiempo, pero yo creo que hoy hay que volver a discutir la creación de un movimiento, de un sistema político económico alternativo al que tiene Chile. Yo creo que no resiste esa propuesta. Y ahí está el desafío, tal vez de todos nosotros y por cierto de las nuevas generaciones, de cómo somos capaces de ofrecer una alternativa a lo que está operando hoy en la actualidad. Yo creo que están todas las condiciones. El punto es que falta una fuerza que efectivamente haga una lectura correcta de la realidad política que vive en nuestro país. Y esa comisión de expertos que si ustedes, que era en su oportunidad la comisión de expertos, es la nueva comisión que se quiere proponer. La van a acomodar ahí, pero quieren volver a colocar una comisión obtusa, pero validada democráticamente, por vía electoral. Están buscando el mecanismo. Pero yo creo que están un poco atrapados las fuerzas públicas. No saben qué hacer. Si quieren viabilizar o no ese sentido. Entonces hay un desafío ahí. Cuando ustedes hablaban del enemigo interno, no sé si leían la Constitución, aparecía el tema del enemigo interno. Aparecía el enemigo interno en la nueva propuesta constitucional de estos constituyentes motivados por lógicas del izquierda. Tal vez en qué estaban pensando. Es lo mismo que estamos discutiendo actualmente. Entonces, yo la comisión de expertos hay que mirarla con mucha posición crítica. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir esa comisión de expertos? Y ahí nuevamente la ley política quiere meter el gol en el minuto 90 del segundo tiempo. Como cerrando, concluyendo nuestro conversatorio, ¿cuál sería de ustedes, según su trabajo, cuál sería como un aporte para la construcción de la memoria? Para hacer esto, de que ojalá nunca más, y que no sea nunca más, que no se vuelva a repetir finalmente. ¿Cuál sería el aporte que tú harías, Paulina, y que tú harías, Máximo, con su trabajo que están realizando actualmente, o que están empezando para construir para el futuro? Tanto para las nuevas generaciones, para las generaciones actuales, las generaciones que muchas veces vemos que tienen una memoria frágil, como habíamos dicho recién. Yo vuelvo a hacer la conexión de la fotografía con el relato histórico y el contexto. A mí me gusta la fotografía que tiene un contexto. Mi fotografía, siempre hago un relato cuando, por ejemplo, comparto fotografías. Yo no solo subo fotografía que la gente se imagine, uy, habrá sido este año del año anterior o, no sé, de hace 20 años atrás en Chile. El aporte yo creo que tiene que ver con seguir retratando, seguir llenando de contenido, de memoria viva a los pueblos en resistencia, al pueblo mapuche, ¿no? Que soy una convencida de su lucha totalmente válida, ¿no? Que el aporte tiene que ser también para ahora, para las nuevas generaciones, porque a mí me gusta la fotografía cuando emociona, a mí me gusta la fotografía cuando te obliga a cuestionar lo establecido, me gusta que la fotografía te llene de rabia, porque a mí me parece que eso también moviliza, y yo creo que es esencial fotografiar porque
Yo especialmente hago siempre la conexión con nuestra historia pasada. Mis fotografías de ahora tienen que ver con lo que pasó en nuestra historia reciente, desde la dictadura y el golpe de Estado, desde lo que ha pasado en Wallmapu desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque se habla del estallido, pero Wallmapu sufre una situación de violencia impactante y que nos hacemos bien los lesos y que bien poca gente hablamos al respecto, y me parece que ese es un tema que tenemos que conversarlo. Entonces mi aporte básicamente es entregar, es una fotografía que cuestione, pero también que aporte a la memoria colectiva de pueblos en resistencia y en lucha. Coincido con Paulina. Yo creo que ahí está el compromiso que uno tiene. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad con la memoria? Yo creo, primero, coloco 3 valores, por llamarlo así. Yo pensaba, escuchando a Paulina también, mientras se hacía la pregunta que cierra el conversatorio. Primero, compromiso social. Yo creo que si no tenemos compromiso social con lo que estamos haciendo, todo se diluye en el tiempo y pierde fuerza. Una segunda cuestión creo que es la sensibilidad social. O sea, si no hay sensibilidad social entre lo que nosotros estamos haciendo y diciendo, es muy difícil tener empatía con aquellos sectores que han estado marginados de una transformación social. Yo creo que ahí es muy importante, porque esa sensibilidad te permite construir un discurso que tiene que estar basado, a mi modo de ver, en la coherencia. Si no hay coherencia, cualquier proyecto que tú lideres se debilita. Y creo que es justamente lo que ha estado faltando en los gobiernos y en el Estado en el último tiempo: coherencia. Cada vez que a mí me preguntan sobre la evaluación del gobierno, digo que uno no puede gobernar con contradicciones, uno gobierna con convicción. Por mucho que esa convicción te pueda generar un ataque permanente, pero uno tiene que mantener la posición política. Porque en la medida que tú cambias tu posición política, nadie te va a tomar en serio. Y hay que mantener la coherencia y la posición, porque no tiene una convicción, porque está comprometido con ese proyecto. Y creo que eso le ha faltado en el último tiempo a diversos actores sociales. O tal vez el compromiso no es hacia los sectores populares, sino es que es un compromiso empresarial. Han sido súper coherentes. Y ahí hay una coherencia, pero se ha jugado con las aspiraciones y con las intenciones del pueblo movilizado. Yo creo que lo hago con Chile. Yo creo que se ha jugado con las aspiraciones de transformación. Y aquellos que han hecho ese juego tendrán, de alguna manera, que rendirle cuenta a la historia. ¿Me dejas decir una cosa? Por supuesto. Te voy a robar ciertas palabras, solo se ha robado. No, lo que pasa es que me gustaría terminar diciendo... Expropia las palabras. Ay, me encanta expropiar. Soy fan de la expropiación. No, solo quería decir que mis fotografías, el aporte que también podría darle, ¿no? Medio escuchando acá al historiador. Que mis fotografías son políticas. Sí. Mis fotografías no son neutrales. Mi fotografía no es amarilla. Yo decido qué quiero fotografiar y qué quiero que la gente traduzca de lo que yo veo en la realidad. Entonces, eso es un aporte. Yo creo que seguir formando a seres políticos. La gente le tiene pavor a lo político porque se imagina que es lo partidista, ¿no? Somos sujetos políticos y mi fotografía es política y yo creo que ese sea el aporte para las futuras generaciones. Somos seres políticos y tenemos que pelear en torno a eso. Y claro, el formar personas políticas viene con un proceso también como de aprendizaje que uno va entrenando. Por eso también creo que tu trabajo también de una otra forma puede educar, ¿no? O puede llevar hacia allá. Claro, que no es solamente la fotografía, sino que también tu trabajo puede llevar hacia la educación, de transformar nuevas personas políticas de una otra forma. Claro, no es algo buscado, es algo que se da. Claro, finalmente se da porque lo vas a encontrar de una otra forma
en donde expongas tus fotografías. Con esto termino, es que a mí me gusta el concepto de la autoeducación. Ah, sí. Yo me autoeduco, yo no quiero solo educarme con un otro o una otra. También hay una responsabilidad de crecer como personas con la autoeducación. Yo apelo a eso. En ese sentido, compro tus palabras. Educación. Hoy quería dar una noticia. Sí. Hoy día se renovó con amplia mayoría la Conversarlo de otra forma como un agente de discusión, de conversación, de compartir información, de contrainformar también, que es importante porque la gente obviamente está consumida por medios de comunicaciones masivos que están finalmente por todos lados, que tienen bastante como alcance a nivel nacional. Yo creo que es importante realizar ese trabajo, es importante seguir con estos conversatorios. Viva la memoria. Yo no sé si alguien más quiere hacer comentarios, alguna consulta. ¿Sí? Lo que me salga de mí. Sí. Lo que me salga nomás de mí. Sí, porque igual es como que... bueno, agradecer esta instancia de este conversatorio. He venido a 12:40 y bueno, darle harto no a Paulina, porque de verdad tiene que ver con todo lo que ella ha dicho. No hay nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella está diciendo, porque eso es la vida, eso es la lucha, eso es la resistencia. Eso por un lado. Lo otro es que he escuchado, o he venido escuchando durante mi transcurso de la vida, de que el pueblo mapuche el pueblo chileno estaba dormido y no sabía que el pueblo mapuche siempre ha estado de pie. Y eso a mí me orgullece porque yo pertenezco a ese pueblo y estoy en un proceso también de aprendizaje, porque de verdad es necesario mirarnos las caras y no más discriminación, no más clasismo, porque a este pueblo chileno y a este pueblo mapuche falta que nos miremos, más allá de la plurinacionalidad. No tiene que ver con el plurinacionalidad burgués, yo lo llamo así o lo interpreto así, porque de verdad a mí eso no me sirve. Si me mataron a la miel, las niñitas allá en Gualmapu están sufriendo, los niños están siendo reprimidos, día constante. A mí no me sirve esa plurinacionalidad, y perdón que lo diga, hay cosas que no van a estar de acuerdo uno con ese tema. No quiere decir que tampoco esté negando ese proceso, ¿ya? Pero siento que al pueblo chileno, al pueblo empobrecido chileno, al pueblo trabajador chileno, al pueblo que sale a las calles hoy en día, a ese pueblo que mataron, mutilaron y que lo dicen las fotografías, a ese pueblo que pertenezco yo también, desde siempre, a ese pueblo, yo digo, Amulepe también Huaychán, para nosotros la lucha continúa. Eso. Agradecerle a Paulina por compartir tu experiencia también, tu trabajo, y también a ti, Máximo, por estar acá también presente y compartir también tu trabajo, tu crítica, tu pensamiento, etc. Creo que acá el compañero Ignacio, para cerrar también, iba a decir unas palabras y... ¿Hago palabras? Por supuesto. Gracias, caballero. Bueno, agradecer primero a Casa de Memoria por estos espacios que abre y los vínculos que va generando con Espacio Legado también y tantos otros lugares y personas, que es valiosísimo este espíritu comunitario de Casa de Memoria, que permite que estemos acá compartiendo esos ricos pancitos, el tecito, el café, el cariño, ese calorcito a pesar del frío y los vientos. Y en esa misma mirada tenemos un presente para nuestros invitados, Paulina y Don Max, ¿qué tal? Así que vamos a hacer entrega primero a Paulina, que tengo mano a mano. Y para Don Max, ¿qué tal? Ahora cuando quieran, agradecido por la cámara. Me va a encantar.
Miren qué belleza. ¡Guau! Bueno, si ya abrió la Paula y su regalo, yo te lo doy. Yo también. No tiene sentido. Ah, mira. Bien, muy bien. Qué bonito. No veo el otro. No, precioso. Esperamos que le haya gustado, un recuerdo de este día donde buscamos conmemorar, claro, estos 3 años, esta conversación que yo creo que nos ayuda también a reflexionar, a generar esta memoria viva, y a seguir generando vínculos en distintos momentos. Señor moderador, le daremos un abrazo por lo menos a usted. Y como último, el micrófono.